Empieza a llover, activas la palanca y no pasa nada. O peor, las escobillas se levantan unos centímetros, se quedan clavadas en medio del cristal y te obligan a parar con la visibilidad casi anulada. En ese momento es muy fácil llegar a una conclusión rápida. Se ha muerto el motor. Pero esa conclusión puede salir cara, porque un limpiaparabrisas inmóvil no siempre tiene un motor averiado. A veces el problema está en un fusible, en un brazo pegado al cristal, en una articulación endurecida, en un conector con humedad o incluso en el propio mando de la columna. Cuando no funcionan los limpiaparabrisas en Volkswagen Polo, el dato más importante no es solo que no se muevan. Lo que realmente orienta el diagnóstico es cómo han dejado de funcionar. No es igual que estén completamente muertos, que trabajen solo a una velocidad, que se muevan con una lentitud desesperante, que el motor haga ruido sin arrastrar las escobillas o que se detengan siempre fuera de su posición de reposo. Son averías que parecen idénticas desde el asiento del conductor. Pero cada una apunta a una zona distinta del sistema, y hay una razón para tomárselo en serio. Los limpiaparabrisas no son un accesorio menor. Si el parabrisas se cubre de agua, barro, salpicaduras o restos de insectos, perderlos equivale a perder gran parte de la capacidad de reaccionar a tiempo. Por eso, si el fallo aparece durante la marcha y la visibilidad no es suficiente, la decisión correcta no es seguir esperando que vuelvan a funcionar, es detenerse en un lugar seguro y no forzar el mecanismo. Lo primero que conviene observar es si existe alguna señal de vida. Activa el mando en las distintas posiciones y escucha. Si no se oye absolutamente nada, ni un leve zumbido bajo la zona del parabrisas, el problema puede estar antes del motor. Alimentación eléctrica, fusible, relé en las versiones que lo utilizan. Cableado, masa, mando o módulo de control. No significa que el motor quede descartado, pero sí que todavía no hay motivo para comprar uno. En cambio, si al accionar los limpiaparabrisas se escucha un zumbido, un golpe seco repetido, o un esfuerzo mecánico bajo la rejilla situada al pie del parabrisas, pero las escobillas no se mueven, el panorama cambia. Ahí el motor podría estar girando. Y el fallo puede encontrarse en el varillaje, en una rótula que se ha soltado, en los ejes donde se montan los brazos, o en las estrías que unen el brazo exterior con su eje. Es una diferencia fundamental. Cambiar el motor no arregla un varillaje desacoplado. Otro síntoma muy revelador es la velocidad. Si las escobillas se mueven, pero parecen pesadas, avanzan a tirones, o se detienen cuando el cristal está seco, no conviene asumir que necesitan un motor nuevo. Puede haber una batería descargada o débil, una mala masa, conectores sulfatados, un motor fatigado, o con mucha frecuencia, resistencia mecánica. Los ejes que atraviesan la carrocería y mueven los brazos están expuestos a agua, polvo y suciedad. Con el tiempo pueden endurecerse. El motor sigue intentando vencer esa resistencia hasta que se calienta, pierde fuerza o hace saltar el fusible. Esto explica por qué un simple fusible fundido no debe interpretarse como una reparación terminada. Un fusible no suele fallar porque sí. Su función es proteger el circuito cuando circula más corriente de la que debería. Si se sustituye y vuelve a fundirse al primer intento, hay que detenerse. Puede existir un cortocircuito, pero también un motor forzado por un mecanismo agarrotado. Colocar un fusible de mayor amperaje para que aguante es una mala idea. El fusible está ahí para sacrificar una pieza barata antes de que sufran los cables, los conectores, el mando o el módulo eléctrico. Si se elimina esa protección, una avería sencilla puede transformarse en una reparación mucho más seria. Antes de buscar componentes eléctricos, mira el parabrisas y los brazos. Parece obvio, pero es una comprobación que se salta con demasiada frecuencia. En épocas frías, las gomas pueden quedar adheridas al vidrio por hielo. También pueden quedar pegadas por resina, suciedad acumulada, restos de cera de lavado o por haber pasado mucho tiempo sin usarse. Si se activa el sistema con las escobillas bloqueadas, el motor recibe una carga enorme. En algunos casos el fusible protege el circuito. En otros, el mecanismo sufre antes de que el fusible reaccione. Con el contacto quitado observa si los brazos están en una posición normal. Si alguno ha quedado cruzado, si roza con el borde del capó,
o si las escobillas están deformadas y atrapadas. No se trata de moverlas bruscamente, ni de usar los brazos como palancas. Se trata de comprobar si existe un bloqueo evidente. Si hay hielo, primero hay que retirarlo con cuidado. Si el cristal está muy seco y sucio, tampoco es buena idea hacer trabajar el sistema durante minutos. El lavaparabrisas y un líquido adecuado reducen la fricción y ayudan a que las gomas deslicen como deben. El lavaparabrisas, sin embargo, no es una prueba definitiva del sistema de escobillas. Que salga líquido no demuestra que el motor de los limpiaparabrisas esté bien. Y que no salga líquido tampoco confirma que el motor esté mal. Ambos sistemas comparten algunos elementos, como alimentación general, mando o cableado según la versión, pero tienen bombas, protecciones y circuitos que pueden fallar por separado. Si el líquido funciona y las escobillas no, es solo una pista. Al menos parte del mando y de la alimentación puede estar activa, nada más. Después de la inspección visual, llega la comprobación más razonable, el fusible correcto. Y aquí aparece una trampa habitual en el Volkswagen Polo: la ubicación, numeración y función exacta de los fusibles puede variar según el año, la generación, el equipamiento y el mercado. Buscar en Internet, fusible limpiaparabrisas Polo, y usar la primera imagen encontrada puede llevar a revisar una posición equivocada. El punto de referencia fiable es el manual correspondiente al vehículo concreto o el esquema de fusibles asociado a su versión. Una vez localizado, no basta con mirarlo por encima. Algunos fusibles parecen intactos, aunque tengan una fisura difícil de ver. Si se dispone de un comprobador adecuado, se puede verificar con más seguridad. Pero incluso si está fundido y se reemplaza por otro exactamente igual, hay que observar qué ocurre después. Si los limpiaparabrisas vuelven a funcionar de forma normal y el fusible no vuelve a fallar, pudo ser una sobrecarga puntual. Aún así, merece la pena preguntarse qué la provocó. ¿Había hielo? ¿Los brazos estaban pegados? ¿El barrido ya era lento desde hacía semanas? Ignorar esas señales puede hacer que el problema regrese en la siguiente tormenta. Si el fusible está bien y no hay movimiento ni sonido, toca pensar en el recorrido de la corriente. El mando de la columna es uno de los candidatos. Su fallo no siempre deja el sistema completamente muerto. A veces funciona la velocidad rápida, pero no la intermitente. O funciona el lavado, pero no el barrido continuo. O responde solo si se mueve la palanca de determinada manera. Ese comportamiento irregular suele ser más informativo que un apagón total, porque sugiere un problema de contacto, de mando o de señal de control. También hay que tener presente la función de estacionamiento. Cuando apagas los limpiaparabrisas, las escobillas no deberían detenerse donde les dé la gana. Deben completar el recorrido y volver a su posición baja. Para conseguirlo, el sistema utiliza un contacto de aparcamiento integrado en el motor, o asociado a su circuito de control. Cuando ese elemento falla, las escobillas pueden pararse a mitad de cristal, seguir funcionando aunque apagues el mando, o necesitar varios intentos para regresar abajo. En ese caso, el motor puede seguir teniendo fuerza. El problema no es necesariamente la parte que gira, sino la información que le indica cuándo detenerse. Hay una escena muy típica. El conductor activa el modo intermitente, y los limpiaparabrisas hacen un barrido. Después, se quedan arriba. Apaga y enciende el coche. Vuelven a bajar. Durante unos días parece una rareza sin importancia. Más tarde empiezan a detenerse cada vez con más frecuencia fuera de sitio. Ese fallo no debe confundirse con una escobilla desgastada, ni con falta de líquido. Señala una anomalía en el control del estacionamiento, en el mando o en la electrónica relacionada. Y conviene diagnosticarla antes de que el sistema se quede detenido cuando más falta haga. Si se oye claramente el motor, pero los brazos permanecen inmóviles, la prueba visual puede ser muy útil. A veces, uno de los brazos tiene holgura sobre su eje. Las estrías se desgastan, o la tuerca de fijación pierde su apriete, y el eje gira sin transmitir correctamente el movimiento al brazo. En otras ocasiones, un brazo se mueve y el otro no. Eso suele alejar la sospecha de un corte eléctrico general y dirige la atención a la transmisión mecánica, a una unión suelta
o a un componente roto. El varillaje trabaja oculto bajo la cubierta inferior del parabrisas. Es un conjunto de bielas y articulaciones que transforma el giro del motor en el movimiento sincronizado de los dos brazos. Si una rótula se sale, si una pieza se deforma o si una articulación se bloquea, el motor puede sonar sin lograr mover las escobillas. También puede ocurrir lo contrario. Que el sistema intente moverse, se escuche un golpe y el fusible termine fundiéndose por el esfuerzo. Desmontar esa zona sin conocer el procedimiento específico del polo puede crear problemas nuevos. Los plásticos envejecidos se rompen con facilidad. Los brazos pueden ir muy ajustados a sus ejes, y un montaje incorrecto puede hacer que las escobillas golpeen el borde del parabrisas o el capó. Por eso hay una frontera útil entre lo que se puede comprobar y lo que conviene dejar a un taller. Verificar el estado exterior, el fusible, la presencia de ruido, y la respuesta del mando suele ser razonable. Pero llegar al mecanismo, medir alimentación en el conector, o desmontar brazos agarrotados exige herramientas, información técnica y cierta experiencia. La batería también merece atención, aunque no sea la primera sospechosa si todo lo demás eléctrico funciona con normalidad. Una batería muy descargada puede hacer que los limpiaparabrisas se muevan despacio, sobre todo si coinciden con luneta térmica, ventilador, luces y otros consumidores. Sin embargo, una batería débil rara vez explica por sí sola que el sistema se quede bloqueado de manera constante mientras el motor arranca con facilidad y el resto de equipos trabajan bien. Es otra pista, no una sentencia. Algo parecido ocurre con las masas y los conectores. La humedad puede entrar en zonas expuestas y una conexión deteriorada añade resistencia eléctrica. El resultado puede ser un funcionamiento intermitente. Un día trabajan, otro día no. En seco responden, con lluvia dejan de hacerlo. Al mover un cable aparecen y desaparecen. La tentación es rociar cualquier producto en el conector y dar el problema por resuelto. Pero si hay corrosión, terminales flojos o cables dañados, el fallo volverá. La reparación de verdad consiste en encontrar el punto exacto donde se pierde el contacto y corregirlo sin dañar el aislamiento, ni crear empalmes improvisados. Conviene observar si el fallo afecta solo al parabrisas delantero. Si el polo dispone de limpiaparabrisas trasero, y ese sí funciona, la información es útil. Significa que no todo el sistema de mando está necesariamente apagado, aunque los circuitos delantero y trasero tengan componentes propios. Si tampoco funciona el trasero, ni el lavaparabrisas, ni aparecen señales de respuesta en el mando, aumenta la probabilidad de un problema de alimentación común, mando, módulo o comunicación eléctrica. No es una regla absoluta, pero ayuda a ordenar las sospechas. La secuencia más sensata va de lo simple a lo complejo. Primero se descarta que las escobillas estén adheridas o bloqueadas. Después se confirma el fusible correcto con la documentación del coche. Luego se observa si hay sonido, si funciona a alguna velocidad, si el lavado responde y si las escobillas regresan a su posición de reposo. Con esos datos, la avería deja de ser un misterio genérico y se convierte en un patrón. Por ejemplo, si no hay sonido, no funciona ninguna velocidad, y el fusible está bien, hay que investigar alimentación, mando, conectores, masa o control electrónico antes de condenar el motor. Si el motor se oye con claridad y las escobillas no se mueven, el varillaje, los ejes y la fijación de los brazos pasan a ser prioritarios. Si todo se mueve, pero con lentitud y esfuerzo, hay que sospechar de fricción mecánica, ejes endurecidos, mala alimentación o motor fatigado. Si funcionan bien pero se paran en lugares extraños, el circuito de estacionamiento cobra protagonismo. Hay una diferencia importante entre un motor fatigado y un mecanismo agarrotado. Un motor gastado puede perder fuerza gradualmente y fallar incluso cuando los brazos se mueven libres. Un mecanismo endurecido obliga a un motor sano a trabajar como si estuviera defectuoso. Desde fuera, ambos casos pueden dar la misma imagen: barrido, lento, ruido y paradas. Pero el remedio es distinto. En el primer caso puede ser necesaria la sustitución del motor. En el segundo, cambiar solo el motor puede dar un alivio temporal y acabar dañando la pieza nueva porque el origen de la resistencia sigue allí.
Por eso no conviene aceptar un diagnóstico basado únicamente en «no se mueven, será el motor». Un taller serio debería comprobar si llega tensión al conector cuando se acciona el mando, si existe una buena masa, si el motor consume más de lo esperable por un bloqueo y si el varillaje se desplaza libremente. No hace falta que el propietario realice esas mediciones por su cuenta para entenderlas. Basta con saber qué preguntas hacer y qué información aportar. Ayuda mucho llegar al taller con una descripción precisa. No es lo mismo decir fallan los limpias que explicar que dejaron de funcionar después de una noche de helada, que el fusible se fundió 2 veces, que se escucha el motor pero los brazos no se mueven, o que la velocidad rápida funciona mientras la intermitente no hace nada. Esos detalles reducen pruebas innecesarias y pueden acelerar el diagnóstico. También es importante no comprar una pieza basándose solo en el nombre. Un motor de limpiaparabrisas, un mando o un varillaje pueden cambiar entre generaciones del Polo e incluso entre versiones cercanas. Antes de pedir un repuesto, hay que verificar la compatibilidad con el año, la configuración del vehículo y la referencia adecuada. Una pieza físicamente parecida puede tener conectores, posiciones de montaje o funciones de aparcamiento diferentes. Una vez resuelta la avería, hay pequeños hábitos que ayudan a evitar que reaparezca. No activar los limpiaparabrisas si están congelados. Limpiar periódicamente la base del parabrisas, donde se acumulan hojas y suciedad. Sustituir gomas deterioradas que arrastran mal y obligan al sistema a trabajar con más resistencia. Usar líquido lavaparabrisas apropiado, en lugar de depender solo de agua, especialmente si el vehículo se expone a bajas temperaturas, y prestar atención a las señales tempranas, barrido lento, chirridos anormales, cambios de ritmo, o escobillas que ya no aparcan correctamente. Si no funcionan los limpiaparabrisas en Volkswagen Polo, la prioridad es recuperar la visibilidad sin convertir una comprobación simple en una avería mayor. No fuerces los brazos, no aumentes el amperaje del fusible y no sustituyas el motor por intuición. Escucha si el sistema intenta trabajar, revisa el bloqueo exterior, confirma el fusible según el manual exacto y distingue entre ausencia de alimentación, fallo de control y problema mecánico. La respuesta casi nunca está en una sola señal, está en el conjunto. Un sistema totalmente silencioso habla un idioma distinto de uno que zumba sin mover las escobillas. Un barrido lento cuenta una historia diferente de unas escobillas que se quedan arriba. Cuando se interpreta bien ese comportamiento, se puede decidir con calma si basta una revisión básica, si hay que reparar el mecanismo o si es momento de acudir a un profesional con datos claros. Y esa diferencia puede evitar tanto conducir sin visibilidad como cambiar piezas que todavía estaban perfectamente sanas.